Hola, ¿qué tal? Otra vez, otra semana por aquí en Radio Faro. Venimos Dieguito Flores y yo, Carmen Valido, a contarle otro capítulo del Estero de Putas de Canarias. ¿Qué tal, Dieguito? Pues bastante bien, como siempre, la verdad, últimamente la vida me trata bonito. Madre mía, no vamos a decirlo muy alto, que eso da mala suerte. Total, Para madera dos por ateos, todos lados. para dos ateos como nosotros. Total. Esta semana, ¿por qué es la historia puta? Hoy es la historia puta porque hoy es un tema muy interesante. Si esto lo estás escuchando justo cuando sale, probablemente lo escuches antes del día 20 de noviembre. Que, claro, Carmita, yo te digo 20 de noviembre y a ti ¿qué te suena? Hombre, el Día Internacional de la Violencia Trans. Contra la de la memoria de las personas trans, justamente. Efectivamente. Y aquí en España, un tema más concreto. ¿Quién falleció un 20 de noviembre? Madre mía santísima, qué susto. Sí, es verdad. Es La muerte Francisco de Franco. Francisco Franco Ibamonte. Entonces, sí. Ay, yo tengo un chiste, pero te lo voy a contar. Sobre el Claudillo. No da tiempo. Tenemos una Prometo actividad. sacarlo. Y claro, pues como se juntan estas dos cosas, queríamos traerles hoy un tema que es hablar de memoria e historia marica. Así, con estas palabras, o sea, historia LGTBI relacionada con el franquismo y también pues de traer el protagonismo a las personas que lo vivieron. Antes de eso, yo no te he preguntado, ¿tú cómo estás? Yo bien, no se me nota. Mira qué piel. Oh, una maravilla. Pues bueno, por seguir, nos hemos enterado además por los comentarios que tenemos un oyente en Colombia, María Quintero Vega. Muy bien. Muchas gracias. Una investigadora, porque para pillar un podcast al otro lado del océano. Total, o sea, aquí estamos internacionalizándonos y también Hola, en ¿qué tal? Donosti, Marisol Ruiz Ariza. ¿Sí? Marisol Ruiz Ariza también nos escucha desde allí. Hola, Marisol. Yo lo que tengo ganas es que la gente empiece a ponernos también donde nos escuchan de Canarias, ¿no? A ver si llegamos al Hierro. Mira, ¿a dónde Sí. llegamos? Es verdad. Así que si nos lo ponen, nosotras encantadas. La suerte, mira, lo llamo desde aquí, lo llamo desde el otro lado. Para Total. nosotros saber, nos hace ilusión saber que somos internacionales. Sí. Y bueno, para entrar en el tema en sí, ¿de qué queremos hablarles hoy? De un lugar en concreto, un lugar relacionado con Fuerteventura, con mi campamento de verano, que es el albergue de Tefía, que fue durante la época franquista un campo de concentración, conocido ahora por la serie esta de Antena 3 de las noches de Tefía, por muchos actos que se han hecho de reivindicando la memoria del lugar. Yo tengo una exposición de fotos hablando del tema, justo aquí yo lo cuelo. Muy interesante, además. ¿Qué tal la cosa? Y claro, para hablarles de Tefía, antes un poco para poner en contexto este espacio. O sea, Tefía es un pueblo que está en el municipio de Puerto del Rosario, a 20 kilómetros hacia el interior. Es un llano, esa zona, y es un sitio donde han pasado un montón de cosas. O sea, esas instalaciones que hoy en día son el albergue, en un principio fue el primer aeropuerto de la isla, que se construyó de una forma muy precaria. O sea, no nos imaginemos megapistas y cosas así, sino pistas de tierra. Estamos hablando del año... Del 40. Del 40. Y o sea, que se construyó además por el tema de la Segunda Guerra Mundial, pensando, oye, dentro de esas infraestructuras que se crearon en Canarias para un posible defensa por si acaso entraba en guerra, pues esta fue solo hubo un avión. Eso sí que llegó a aterrizar durante ese periodo, pero luego en el 52 se abrió el tráfico comercial, que ahí sí Iberia hacía una conexión Gando-Tefía de forma semanal. Yo me imagino cómo tenía que aterrizar eso con toda la tierra, eso sería Era tierra apisonada, es verdad, pero Sí, no sí, es lo o mismo sea, que pero- ahora, no es lo mismo que ahora. Y al final se acabó trasladando el aeropuerto a la zona de los estancos, que es el segundo, no es el aeropuerto definitivo, porque el aeropuerto definitivo en Fuerteventura está en el Matorral. Me acabo de dar cuenta. Tengo que empezar a hablar más lento, ya me lo ha dicho más gente. Sí. Lo sé. Slow. Pues se traslada el aeropuerto a la zona de los estancos y se decide convertir este espacio en una colonia penitenciaria agrícola, o como lo llamó la prensa en su momento, un campo de concentración, que es este famoso campo de concentración de Tefía, que luego cuando se cierra, fue del 54 al 66 esta instalación, después se convirtió en instalaciones militares hasta que en el 73 lo adquiere el Cabildo y es el sitio donde la mayoría de jóvenes majoreros que vamos al campamento de verano, pues vamos a ir. Iba de campamento, era un albergue. Sí, o sea, y sigue siéndolo Sí. hoy. Entonces, y este sitio está muy relacionado con una ley en concreto que fue muy famosa en España, que se usó muchísimo para reprimir al colectivo LGTBI. Carmita, háblanos de la ley de vagos y maleantes y de cómo esta ley hizo que se crearan este campo de concentración. Bueno, la ley de vagos y maleantes se aprobó en 1933 durante la Segunda República.
Una ley republicana en Bien, principio. pero en principio era para eso, ley, vagos y maleantes, es decir, gente vagos, gente que vivía sin techo, gente nómada que iba, su vida era ir de sitio en sitio, proxeneta y pequeños delincuentes por robos, hurtos y estas cosas. O sea, que mezcla varias cosas ahí. Claro, el objetivo de esta ley era rehabilitar a estas personas y reinsertarlas. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en principio, lo que pasó es que fue después del golpe militar en el 36, Franco utilizó esta ley, la siguió utilizando, pero ya con otro objetivo, y es la represión total y completa. Es decir, lo seguía utilizando contra estas personas, pero lo que hacía era apartarlas y reprimirlas. Entonces, en 1900, hasta 1954, que tuvo una reforma a esa ley, la ley va para estos fines que hemos dicho. ¿Qué pasa? Que sí se supo que hubo unos episodios en la península que, amparándose en esta ley, reprimía y perseguía a homosexuales. Aunque no lo contemplaba. Aunque no lo contemplaba la ley todavía. Se sabe de un hecho que ocurrió en Euskadi, concretamente en Lagraiz Oca, entre 1940 y 1947, donde se reprimieron y se persiguió a personas queer. Bien, en 1963, en 1953, sí. ¿Qué dije? 63 creo, no. O capaz que me confundí yo. En 1953 en Las Palmas se creó el juzgado de vagos y maleantes, o sea, para el desarrollo, para la aplicación de esta ley. Que tú sabes, Las Palmas. Yo estuve buscando dónde estuvo este juzgado y no lo he encontrado. Si alguien por aquí, o sea, me recorrí el Archivo Histórico Provincial preguntándole a la gente y el Palacio de Justicia. Tú sabes que hay muchos sitios de represión, incluso de tortura y jurídico de esta época del franquismo, que tuvieron su ubicación en Las Palmas, concretamente los centros de cultura, que ahora mismo hay muchos de ellos que no sé, hay algunos que saben dónde está, pero hay muchos de ellos que ni siquiera los que sufrieron esa tortura han querido decir dónde está, en Las Palmas. Y con esto me pasó que fue el Archivo Histórico Provincial para preguntar por los archivos y le dije, mira, ¿y estos archivos de dónde vinieron? Y dices que la caja no llegó nunca de dónde llegó la documentación, entonces por eso no se sabe no saben dónde estaba el juzgado. Alguien me imagino que lo sabrá, si alguien lo sabe que avise, por favor. Que avise y que lo ponga así, que lo diga. Entonces, en 1953 retomamos, se creó este juzgado para la aplicación de la ley de vagos y maleantes, y en aquel momento existían 3 prisiones en las islas, que eran en Tenerife, en Gran Canaria y en La Palma. Se creó una cosa en Fuerteventura que no era una prisión, pero era una colonia, le llamaron Colonia Penitenciaria Agrícola, en Tefía. Esto sí que... ¿Un eufemismo? Esto sí que es un eufemismo. Y se creó en 1954. Entonces, desde el principio, el régimen utilizó para la prensa y en documentos oficiales la palabra de centro de concentración para este espacio. O sea, ellos ya, aunque el eufemismo era Colonia Penitenciaria Agrícola de Tefía, ellos decían abiertamente que era un campo de concentración. El 15 de julio de 1954 se reforma la ley de vagos y maleantes y es cuando se incluye la persecución a homosexuales. ¿Qué día más malo, además? El 15 de julio, que cuando leí digo, ¿el cumpleaños tuyo? No, el 16, o sea, está entre el tuyo y el mío, que Carlita es el 14 y yo del 16. Entonces, ¿quién cumple el 15? Bueno, vete el 15 cumple una compañera mía de trabajo. Por... Y nada, entonces, sin embargo, fíjense ustedes cómo fue esto. En la memoria del año de 1954 de la Dirección General de Prisiones ya nombraban a Tefía como que era un ejemplo de óptimos resultados. Otro eufemismo. Total, además que era un sitio con colonia agrícola donde no se cultivó nunca... No se cultivó nada. Aquello era un campo de trabajo forzado. Tefía no solamente fue una cárcel para homosexuales. Como ya dijimos, se creó con la ley de vagos y maleantes antes de la modificación, y allí iban presos políticos, delincuentes por robo, personas sin hogar, como ya dijimos al principio, personas que conmutaban su pena en otras cárceles por otras penas más largas en Tefía, haciendo trabajo. O sea, a ti te tocaba en otra cárcel 2 años y allí te decía, pues si vienes aquí por 3. 1 año, por ejemplo. No, porque siempre eran tiempos más prolongados en Tefía. Entonces, supuestamente, y digo supuestamente también para homosexuales. Y ahora Dios les explicará por qué he dicho yo supuestamente.
Porque claro, ¿Y cómo saltó todo esto? Porque en la mentalidad de la época homosexual no cuadra con lo que nosotros llamamos hoy en día. Y además, ¿cómo saltó todo esto? Eso es súper interesante. O sea, yo como les decía... Pero la persona homosexual no cuadra con lo que hoy definimos como homosexual. No, porque para el franquismo o homosexual, o la palabra maricón también, con toda la carga despectiva con la que usaban, se referían a casi todas aquellas muchas disidencias que aglutinaban juntas. Por ejemplo, las mujeres trans las acusaban de homosexuales cuando no era homosexualidad, sino que eran mujeres trans. ¿Qué ocurre? Que esto provoca, por ejemplo, que nosotros a día de hoy no podamos saber cuántas mujeres trans fueron internas en alguna prisión en Canarias o en alguna celda de alguna comisaría, porque se les obligaba a utilizar el nombre de nacimiento y no el nombre el suyo propio que habían con el que se autodesignaban, con el que se autodeterminaban. Entonces, claro, ¿qué ocurre con esto? Que aunque esta historia, si tú la ves, digamos, solo con datos puros, parece que es una historia que afecta a hombres en general, pero no es cierto. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir, a día de hoy nunca sabremos cuántas mujeres trans fueron internadas en estos espacios, y hay que dar por hecho yo confundía transexualidad con homosexualidad. Todo en el mismo paquete. Todo esto salta a la fama porque en el 2006 se publica un libro que es relativamente famoso, capaz que a algunos les suena, que se llama Viaje al centro de la infamia, de Miguel Ángel Sosa, en el que se basa en el testimonio de 2 personas presas que estuvieron en el campo de Tefía, que fueron Octavio García y Juan Curvelo, 2 personas de Las Palmas de Gran Canaria. A través de ahí, pues, de sus testimonios, explica cómo era la vida en el campo de concentración, y esto ha provocado que la mentalidad de la gente tendamos a asociar Tefía como con un espacio de represión exclusiva de la población queer, cuando no fue así, sino también, como decimos antes, pues personas indigentes podían acabar allí, que algún día habrá que hablar también del tema de las bestialidades que se ha hecho con las personas sin techo en la historia. Entonces tenemos con que por homosexualidad entraban tanto hombres gays como mujeres trans, y quienes no entraban en el campo de concentración dentro de la categoría homosexual, las mujeres lesbianas. No entraban porque, primero, las mujeres lesbianas estaban hiperinvisibilizadas en la mente del franquismo. Una mujer que sintiese deseo ya no era algo positivo, pero una mujer que sintiese deseo por otra mujer y no deseo por un hombre, eso les reventaba. No, es que no les entraba. No les entraba, o sea, les explotaba la cabeza. Hombres transexuales tampoco les entraba en la cabeza, porque en su cabeza ellos, con toda esa transfobia, seguían siendo mujeres, entonces, y no los consideraban hombres transexuales. Por eso tampoco entraban. Y otras realidades como personas no binarias o cosas así, que hoy en día se sabe que también existían anteriormente, pero que pasaban 3 pueblos de reconocerlo. ¿Esto qué ocurre? Que hay que tener mucho cuidado cómo se trata esto, porque se puede caer en la falsa idea de que cuánto sufrimiento vivieron las personas que estuvieron dentro, pero es que las personas que estuvieron dentro fueron visibles, y normalmente cuando tú eres completamente invisible, la represión es doble. Es mucho más dura. Entonces, claro, la represión, por ejemplo, de las mujeres lesbianas o de los hombres trans, que no está muy estudiada en España todavía, pero se cree que sí fue probablemente mucho más bestia que la que sufrieron otros colectivos. Porque no se podían visibilizar, entre otras cosas. ¿Qué era muy importante a la hora de que pudieses acabar o no en Tefía? Tu condición económica también, o sea, esto era clave. Si eras pobre, tenías unas papeletas enormes para entrar. Esto, claro, un funcionamiento de la justicia que hoy en día además sigue arrastrando el tema de cómo la justicia ejerce mucho más opresiva contra la gente pobre que contra la gente... Claro, tiene más posibilidades de salir airoso alguien con dinero que se pague. Solamente con el hecho de poderse pagar un buen abogado. Ya la vida te cambia. Y en concreto, periodo del campo de concentración de Tefía, ¿cuánta gente hubo dentro? Difícil calcularlo porque a día de hoy todavía no se ha hecho el estudio de todas las personas, de todos los archivos que hay. Y en las memorias anuales a veces mencionaban cuántos había, a veces no. Entonces hay una estimación que se cree que hubo en todos estos años, del 54 al 66, de 300 a 350 personas en total en los 12 años. Y de esas 300 a 350 personas fueron por homosexualidad confirmadas condenadas 20. Entonces, claro, tú ahí suena como un poco raro, ¿no? Porque dices solo 20, ¿no? Que parece que es un número pequeño. ¿Cómo se perseguía el tema de la homosexualidad, la transexualidad, bisexualidad, todos estos temas? Pues en Canarias, en todo el archipiélago, tenemos recogidas 192 denuncias, de las cuales 68 acabaron condenados. ¿Por qué hay muchas que no aparecen con condena?
Pues porque una cosa muy común que dice mucha gente, y aquí es donde digo lo del dinero, hay muchos testimonios que decían que si tú le dabas un anillo, le dabas un sobre con billetes al juez, O sea, el juez si tú sobornabas al juez. sobornabas al juez. Hay muchos testimonios de que en el juzgado de vagos y maleantes era la norma, intentar sobornar para evitar la pena, desgraciadamente. 24 personas acusadas por homosexualidad fueron encerradas en Tenerife. Tenerife fue la isla con más condenas al final. Luego vino Fuerteventura en Tefía con 20, que todas las personas de que acabaron en Tefía parece que fueron de Gran Canaria por homosexualidad. Por cercanía. 12 en La Palma, 6 en Gran Canaria mismo, en la zona de Barranco Seco, y luego hubo un caso que se mandó a Barcelona, otro caso a Córdoba, uno a Ceuta, uno a Huelva, y 2 personas extranjeras que fueron expulsadas del territorio nacional. Claro, aquí entonces, estas personas, tú dices que fueron como la represión actuaba solo sobre esta gente que acababa en Tefía o en las otras cárceles. En realidad no, sino la forma normal de reprimir era encerrar en las celdas de comisaría durante varias horas o durante varios días. Y hay testimonios de muchas... darles palizas, claro. Y ahí ejercer las violencias que se hacían contra ellos. Y hay muchos testimonios de eso, de personas que decían que en un año podían acabar 4 veces en una celda. Entonces, ese era el modus operandi normal de la represión. Y las cárceles, o sea, Tefía o los otros espacios, eran como el paso final, ya cuando ya habían sido muchas ocasiones. ¿Cómo era la vida en Tefía y cómo era la vida después de salir de Tefía? Bueno, pues esto nos lo cuenta Carmita ahora. Bueno, hay 2 versiones de lo que sale. Una versión oficial y otra oficiosa, como siempre. La versión oficial de cómo era la vida en Tefía era que Tefía servía, o sea, Tefía el campo de concentración. Sí, que yo estoy diciendo el campo de concentración. Es que casi digo el campamento agrícola, es un campo de concentración. El campo de concentración. No, perdona, déjame un momento, porque yo estoy diciendo cómo era la vida en Tefía. Tefía es un pueblo donde hoy en día se vive de forma tranquila. Y bonito. Y bonito. Hay un molino de 6 aspas precioso, un observatorio astronómico, un museo etnográfico. Yo digo todo esto porque, claro, en la mentalidad siempre lo relacionamos con este campo de concentración y hay más cosas, pero esto es un capítulo muy importante. Sí. ¿Y cómo era? Perdón. Bueno, oficialmente el campo de concentración servía, el objetivo era enseñar a los reclusos a ser alguien de provecho, o a ser un hombre, o las 2 cosas, a ser un hombre de provecho. Esta expresión tan bonita con la que nos hemos criado. Bueno, pues eso se hacía a través del trabajo agrícola, que no existía, o sea, no se plantaba nada, pero consistía sobre todo en cavar zanjas, cargar con piedras, picar piedra, transportar agua, hacer muro, hacer alquive, es decir, el trabajo de una finca, pero sin cultivar. La pena era de 1 a 3 años, pero la versión oficiosa que tenemos es que aquello era un centro de tortura. Ya eso está ya más que comprobado, documentado, exactamente. Como decía antes Diego, hay 2 personas de las que se sabe su testimonio porque ellos la dieron a conocer a partir del 2000 y algo. Sí, a principios de los años 2000, a las que también se le aplicó la ley de vagos maleantes, pero por ser homosexuales. Eran Juan Curbelo y Octavio García. Lo que ellos contaban cuando se dieron a conocer es que en este sitio, como no podía ser de otra manera, se saltaban la ley como les daba la gana. Claro. No solamente estábamos en una época, no solamente era una época de fascista, franquista y de represión, sino que además estaban dentro de una cárcel. Total. Aquello, la violencia y la represión, y además la ley no servía para nada allí. Comentaban también que el régimen era súper violento, y también que si ellos tenían algún contacto físico, aunque sea amistoso, otra vez paliza. No podían ni tocarse ni nada. Además le daban poca alimentación, o sea, pasaban auténtico hambre, y Juan Curbelo sí llegó a decir que él se tuvo que prostituir con los guardias para que les pasara comida. Las cosas, o sea, y a mí ellos están ahí por homosexuales y los obligan a prostituirse. No, y los guardias, ¿sabes? Abusan de ellos. O sea, es una cosa, unas incoherencias que además sufrían estas personas como víctimas, unos horrores, claro. Claro. Entonces, aunque parece que ellos también contaban que hubo un cambio de responsable del centro, y entonces parece que se bajó el nivel de violencia, que para ellos a lo mejor está muy mal hasta un poquito menos. Claro, es que esas son cosas que...
Otro tema de esta ley es que se obligaba a las personas homosexuales a apartarla del resto de la población reclusa. Y esto pasaba, bueno, se las apartaba digamos, en habitaciones aparte y estaban las 22 horas al día recluidas en esos sitios, solo podían salir 2 horas al día, y en Tefía era un espacio pequeño y esto nunca se pudo llegar porque era chico. Allí no había manera de apartar a la gente, pero sí se hizo en Tenerife, en la prisión de Tenerife, sí. Por curiosidad, si van allí, hay una pequeña placa que recuerda toda esta historia en Tefía, y de las instalaciones que hay, el edificio administrativo, es un edificio pequeñito que tiene forma de L, ese es el original. Todo lo demás, o sea, cocinas, baños, habitaciones, salón de actos, son nuevos. Entonces, si van allí, para que se hagan una idea de cuál era el espacio original, es el edificio en Allí hay una acogida, o sea, allí hay digamos que hay como un parque temático, hay un centro etnográfico que está cerca también. Un centro etnográfico que está cerca también. ¿Tú sabes por qué los separaban a las personas? Para que no los contagiaran. Porque yo como soy marica te hago así, ¡ay, Carmenita! Ya te he hecho queer. Es que yo ya soy marica porque a mí me gustan los hombres. Bueno, pues ahora te hago bollo. Entonces ya, mira, a esta altura ya no me ando con locura, ya. Yo ya bastante cambio hecho, ya estoy mayor, ya para estar dando vueltas por la vida. Hombre, para ser feliz, ¿no? Total. Entonces, ¿qué pasaba cuando esta gente salía de estas cárceles? Y de Tefía también, claro. Tenían prohibido volver a su municipio de residencia. Entonces, durante un año. Entonces, ¿lo hicieron? Pues no. Los testimonios de Octavio García lo que dijo es que él cuando salió de Tefía y volvió a Gran Canaria se empadronó en Telde, pero se volvía a Las Palmas a vivir con su gente. Entonces, qué grande. Claro, pero que le hizo la trampa incluso para nosotros, ¿eh? No, pero qué grande también Octavio García por negarse a decir, a mí no me van a quitar de mi tierra, o sea, yo voy a seguir con mi familia. Él lo que hacía es que era lo único que tenía era su familia. Tú imagínate esta gente la situación en la que estaba. Entonces ellos lo que hacía era que volvía periódicamente a Telde a firmar en la comisaría y se volvía a Las Palmas. Hacía como que vivía allí. Entonces, como debe ser que tampoco había mucha inteligencia por el otro lado, lo primero que sospecha es eso, pero bueno, toda esta historia, que suena terrible, porque fue terrible, la conocemos por los testimonios de esta gente. Y ahora vamos a hablar de ellos dos, ¿vale? Juan Curbelo era un chico de Las Palmas que con 17 años lo apresaron. Esto estaba prohibido por la ley porque solamente se podía detener a mayores de edad, que en aquella época eran los 21 años. Sí, para hombres y mujeres. La ley de vagos y maleantes se aplicaba a menores de edad de forma ilegal por parte del juzgado. Fíjate tú. Pero era sobre todo porque era homosexual. Claro, por eso. Y ha sido extensión de ello, claro. Sí. Entonces, su familia incluso viajó, se fue detrás de él a Fuerteventura para intentar sacarlo, pero no pudo. Allí tuvo que hacer la condena de los 3 años completos. Y encima se quejaban porque decía que era un chico problemático con 17 años. Y defendiéndose además. Claro. En 2003 presentó una solicitud al gobierno de Canarias para que le indemnizaran por los años que tuvo el preso. Y al final creo que se lo dieron. No, a él no, murió antes de que falleció. Desde que se lo dieran. Una de sus últimas declaraciones que hizo, que fue en el año 2003, era que él decía más o menos que él quería volver a Tefía, pero ir con la tele para que documentaran y vieran todo lo que él había vivido en esas instalaciones, para que supieran que su historia era verdad. Y para que no cayeran en el olvido. Y falleció en el 2004, con lo cual no volvió a Tefía. Octavio García lo detuvieron cuando tenía 23 años. Claro, detenían gente muy jovencita con esta ley. Y lo mandaron para Tefía y estuvo antes de haber estado 2 meses en Barranco Seco, que era la antigua cárcel de aquí de Gran Canaria. Por haber ido, él había ido a un colegio religioso y por eso había tenido una situación un poquito más suave, pero también lo que vivió él fue terrible dentro de Tefía, y él se dedicaba a hacer trabajos religiosos con el cura. El cura dirá, bueno, es que es de los nuestros. Sí, bueno. Entonces, claro. Pero salió a los 16 meses, no hizo los 3 años, salió a los 16 meses. En 2004 volvió al Tefía con Altijay, que es un colectivo LGTBI de Fuerteventura. Más tarde le dieron la medalla arcoíris.
Y aunque le dieron la medalla de arcoíris, bueno, falleció en el año 2018. La medalla de oro de Canarias, que se la dieron a título póstumo. Y en 2019 le dieron Pero el primer arcoíris que se lo dio el Tijay, eso se lo dieron en vida, eso sí. No, sí, el del Tijay fue en vida porque fue cuando él volvió a Tefía, exactamente. Hoy en el albergue, como tú decías antes, hay una placa que recuerda todo esto. Todo esto, sí. Y nada, aunque estas dos personas son de las que más se sabe, hay muchos datos de ellos en internet, porque ellos dieron su testimonio de manera pública. Diego ahora nos va a contar de una persona que también tuvo una vida horrorosa y que no es tan conocida. Pero muy reivindicativa a la vez, mucha resistencia. Yo creo que este hombre fue mucho más... Bueno, también depende de los caracteres de la gente, porque estos dos también... O sea, de su manera de vivir ya era una reivindicación. Sí. El hecho de que sufrieran tanta represión es que ellos se reivindicaban. Ya era políticamente activo. Esta historia, por eso le tenemos este libro aquí todo el rato, porque Peligrosas y Revolucionarias de Víctor Ramírez es de donde hemos sacado mucha de esta información, y es un libro que habla sobre la memoria queer de Canarias, tanto en la época de la ley de vagos y maleantes como el siguiente bloque, digamos, que es la ley de peligrosidad social, cuando se cambia en el 66 en el 70, una ley por otra. Y está recopilado el testimonio de esta persona aquí, de Manuel Alfonso Santana. También está en YouTube, se puede ver su testimonio, que está en abierto, en el que esta persona pues habla de cómo vivió toda esta época. Nació en Guanarteme, en Las Palmas, y desde joven ya decía que recibía insultos, pero que él batallaba de vuelta, que se peleaba, que si venían 2, 3 a decirle lo que sea, que él les pegaba de vuelta, que no se dejaba amedrentar. Y que lo detienen por primera vez a los 15 años. Madre mía. O sea, una criaturita, un niño por tener mucha pluma, básicamente, y por estar haciendo actos de ostentación de homosexualidad, como lo llamaban en aquel momento. Le pusieron que tenía 17 en la ficha policial, pero era mentira. Solo tenía 15. Él se mudó a Tenerife, donde cuenta que, por ejemplo, en la época de los carnavales se hacían redadas para detener a maricones conocidos, porque para evitar que se disfrazaran de mujeres. Entonces, como lo sabían, se iban a casas de familiares o amigos con antelación para que no los despistar a la policía. Aunque eso sí, dice que en alguna otra ocasión a él le pasó, por ejemplo, que en uno de estos días de carnaval acabó desayunando en un sitio donde estaba la policía secreta. Y lo reconocían. Y entonces lo detuvieron y lo llevaron a la celda. Y cuenta que, por ejemplo, en la celda las cosas que claro, que se veían de repente, pues personas que se conocían ya del mundo queer, que lo llevaban pues justamente... contándose historias, intentando pasar el mejor tiempo que pudieran estar ahí y no permitiendo que se les amargase la existencia simplemente por haber sido detenidos. Hace mucha referencia al tema de que se reían mucho dentro, que al final utilizar la risa como forma, en ese momento en que te quitan todo. La risa una resistencia, sí. Muy fuerte. También cuenta como en Las Palmas había situaciones parecidas. Y en el año 63, con 17 años, parece ser que lo detuvieron en 4 ocasiones seguidas. Entonces ya en octubre de ese año se le abre juicio por la ley de vagos y maleantes. Aquí es cuando aparece el juez que era famoso, Pepito Díaz. Su nombre aparece públicamente, y yo lo digo porque este señor... Es que es público. Es público, y porque por todos lados aparece que era conocido por aceptar sobornos. A mí lo que me extraña es el nombre, Pepito Díaz. Pepito, un juez. Total. Como su madre no era una mujer con dinero, no pudieron sobornarlo, aunque ella le pidió que no le aplicase la ley, pero se la acabaron aplicando. Manuel no estuvo en Tefía, pero estuvo en todas las otras cárceles. En sus propias palabras, él hizo una tournée, ¿no?, con esta resiliencia con la que se caracterizan muchas personas que sufren estos movimientos de represión. Y le tocó empezar en Barranco Seco, en Gran Canaria, donde estuvo un par de meses hasta que lo trasladaron sin avisar a la familia a Tenerife, a la cárcel de allí. Qué crueldad, ¿eh? Y en Tenerife, sí, o sea, ya, claro, porque era un niño en esa época todavía. Total, 17 años. El intento de estos de desarraigo de todo el entorno, ¿no? Aunque la madre se entere y va a visitarlo a Tenerife, que él cuenta que siempre tuvo mucho el apoyo de la madre y eso le ayudaba a salir adelante constantemente. Tenerife, como antes decía Carmita, la norma, como en la cárcel era más grande, allí sí había separación, entonces estaban 22 horas al día separados del resto de presos en una celda y solo podían salir a actividades comunes o al patio 2 horas al día.
¿Qué pasa con este hombre? Que este hombre cuenta cosas de que, como por ejemplo, entre las acciones de resistencia que hacían, una de las más curiosas es que ellos decían que aprendieron a forzar o sea, a trucar las puertas. Aprendieron un montón allí dentro. Que tenían relaciones sexuales con consentimiento, hace hincapié en este tema, en que claro, que ellos, que incluso se llegó a echar un novio en la cárcel, que se fingía enfermo para ir 2 o 3 días porque él trabajaba en la enfermería para estar con su novio. Y después de Tenerife lo mandaron a La Palma, donde los trabajos que le pusieron a hacer fueron trabajos de limpieza, que se dedicaba a limpiar de rodillas y con ceniza pasillos o ventanas. Esta persona, pues bueno, que hace la tournée, como él la dice, por todos estos espacios, sale finalmente y hace lo mismo que Octavio García, se empadrona en Telde, pero vuelve a Las Palmas, porque también se negaba a estar alejado de su familia. Y esta persona es de las que sí consigue que le indemnizara el gobierno de Canarias por todos estos momentos que le pusieron preso. Le indemnizaron con 8.000 euros, que yo, honestamente, para mí esto una porquería. O sea, es una porquería, porque todo lo que vivió... Ya no solo esos meses que estuvo preso, sino las constantes persecuciones que a él y a mucha otra gente para meterlos en la celda. Y porque fue el Estado el que hizo eso. Pero bueno, sí es verdad que es una historia en la que queríamos acabar un episodio tan, digamos, intenso con alguien que mostraba mucha resiliencia y mucha resistencia. Y que cuando lo contó de mayor encima se permitía el lujo de reírse de ello encima. Claro, y de decir que no iban a dejar de ser maricones por mucho que se les persiguiera, ese orgullo que hay ahí. Con esto terminamos el capítulo de hoy, que nos hemos pasado un poquito. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Nos vamos corriendo porque nos están echando. Muchas gracias a Radio Faro y nos vemos en la siguiente historia puta de Canarias. Hasta la semana que viene.